Bueno, muy buenos días a todos y todas. Estamos con Lautaro Ríos, viejo conocido de, el espacio de Nada es para Siempre, tanto en su versión radial como el ojo de Nada es para Siempre. Yo ayer les comentaba al aire, diríamos, que por esta semana vamos a mantener la continuidad de los columnistas de Nada es para Siempre por este medio, por YouTube. Así que estamos con Lautaro. Todavía no lo dejamos hablar a Lautaro. Buen día, Lautaro. Hola Arturo, buenos días, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Muy Volvimos a bien. las viejas prácticas. Sí, muy Ya son viejas, mirá lo que pasa, sí. lo que es la tecnología. Tuvimos que volver a al Zoom y a la grabación y el canal de YouTube. Está perfecto, está muy Bueno, bueno. vamos a ver. Ustedes saben, le digo a nuestro público, que hay una discusión que se sigue desarrollando, a veces públicamente, a veces internamente, en relación a la caída de la licitación, no, de la concesión, perdón, del canal navegable del río Paraná, que tiene el nombre de la empresa que lo gestiona, que se llama Hidrovía. Es el canal navegable, ¿no? Que va desde Paraguay hasta la desembocadura del río de la Plata, del río Paraná en el río de la Plata. Eso es una cosa importantísima porque por ahí sale toda la exportación de granos de la Argentina, que es el sector más concentrado y que produce más divisas. Y todo eso no está en manos del Estado Nacional ni de empresas nacionales, sino que está en manos de una empresa belga. Toda la flota que atraviesa la hidrovía es extranjera, y la inmensa mayoría de los puertos que operan estas cargas no son de empresas argentinas, menos que menos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso queríamos charlar un poquito con Lautaro y que nos cuente una intervención del presidente al respecto. Sí, Arturo, el presidente habló en un canal de YouTube, en una entrevista tete a tete con El el cadete, periodista que tenía el personaje del cadete, ¿no? que se llama Rosenblatt, Que es muy, sí, Pedro es muy Rosenblatt. bueno. Él hacía un poco de humor político y ahora tiene un programa de radio y tiene un canal de YouTube y también con un poco con ese perfil un poco humorístico, socarrón, le hizo una entrevista al presidente y el presidente eh, largó definiciones muy importantes con respecto a la hidrovía, porque es una pregunta muy jugada por parte del cadete, porque pareciera que es un tema, pareciera no, yo estoy convencido que es un tema que es una papa caliente dentro de la coalición de gobierno. Sí, totalmente. El, Porque es una divisoria de aguas esto plantea, más allá de las simpatías que pueden tener las distintas agrupaciones que conforman esta coalición, simpatías o coincidencias en muchos aspectos, acá se parte la cuestión, porque es hidrovía sí, hidrovía no. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos continuar con el mismo esquema de los 90, privatista, antipatria, o queremos recuperar este recurso y que sea manejado por los argentinos para los argentinos? Y esta cuestión, el presidente, cuando se la pregunta el cadete, le baja el precio al tema, donde desde el punto de vista más instrumental dice, no, le dieron más entidad a la cuestión, como planteándola como un tema estratégico o de soberanía, cuando no lo es, cosa que para mí está muy equivocado. Esto es esencial y de hecho tiene un problema muy grande en lo interno, pero incluso desde el punto de vista político, porque lo primero que dijo ante la pregunta del cadete es, están siendo muy duros conmigo por este tema, han sido muy duros, refiriéndose a los propios, porque en el 2011 también se prorrogó la concesión y como que nadie dijo nada, esto lo agrego yo, pero lo tiró como diciendo, en el 2011 pasó algo así y no hubo tanto revuelo. ¿Quién estaba de presidente o presidenta en el 2011? ¿A quién le tiró una directa indirecta? Se la tiró a Cristina y se la tiró al kirchnerismo, a la cámpora o a los sectores más vinculados
a Cristina para decirle, che, no me vengan a tirar, a correr a mí por cipayo cuando hicieron algo similar a ustedes. Entonces, eso me parece que también es grave, porque si había una pequeña fractura dentro, le estás tirando, en vez de tirarle agua, le estás tirando nafta al fuego. Y le bajó el precio. A ver, a mí me parece que este tema en un gobierno de perfil, o por lo menos que así se presenta, como nacional y popular, debería estar atendiendo a la demanda de su base electoral, que somos nosotros, y las agrupaciones que vos hacías referencia fuera del aire, que firmaron la solicitada que salió el domingo en la auténtica defensa, y muchas otras que se expresaron públicamente sobre el tema, de no prorrogar o no conceder, no hacer una nueva concesión sobre la hidrovía o el canal navegable, como lo aclaraste muy bien vos, del río Paraná, y que esta cuestión sea tratada, explotada, manejada por el gobierno directamente o por una empresa del Estado, donde se asocien también a las empresas, a las provincias litoraleñas que tienen costas sobre el río Paraná. ¿Qué fue la idea original, o por lo menos la postura original del presidente, que después fue para atrás? Algo pasó ahí y volvieron para atrás. Ahí pasaron cosas. Ahí pasaron cosas, diría el amigo Mauricio. Que dicho sea de paso, también estuvo en la tele y hizo muchas cosas dijo muchas cosas interesantes. A ver, si se puede decir interesante, pero describiéndose, a las 7 de la tarde ponía Netflix y se olvidaba de todo el señor. O sea, no era más presidente. Lo bien que hacía, porque había 12 horas que no jodía a nadie, diríamos, ¿no? Desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana podíamos recuperarnos un poquito. Bueno, está bien, Lautaro. Yo te agrego una cosa, Lautaro. Te agrego una cosa para que... Porque esto que vos estás comentando tuvo anteriormente un rebote acá, no sería la palabra rebote, sino como parte de esta discusión que se está dando en muchísimos sectores de la Argentina. La solicitada que vos comentabas fue una declaración surgida de algunos sectores ambientalistas, de los cuales formamos parte, como la Asamblea Socioambiental Campana, trabajada en conjunto con una cantidad enorme de sectores sociales, políticos y sindicales de Campana y Zárate. Esto salió en La Auténtica Defensa y otros medios de la zona el domingo que pasó, no, el anterior, y junto a sindicatos como el de ANSES, como la UCRA de Zárate, como el Frente Grande de Campana, no me acuerdo, pero eran como la Corriente de Martín Fierro, como muchas PTP, organizaciones, infinidad de otros gremios relacionados con la actividad naval, bueno, un montón de organizaciones de Campana y Zárate, nada más. Nos habíamos pronunciado porque se anule un decreto por el cual se volvía a licitar esto para que quede nuevamente en manos de una empresa privada y para que se abra una discusión pública para propender a la idea original del Ejecutivo. Y ahí vamos a lo que decíamos, que pasaron cosas, porque el Ejecutivo del presidente Fernández había planteado a mediados del año pasado la creación de una empresa nacional con participación de las provincias ribereñas del río Paraná para dragar, balizar y hacerse cargo de esta vía navegable. Bueno, ahora la discusión volvió para atrás porque está planteado volver a licitar. En el medio de esto falleció en un accidente el ministro de Transporte, que era el que estaba llevando adelante esto. Lo sucedió Alexis Guerrera, que es del mismo sector político y de la interna del Frente de Todos, que es el sector de Massa. Pero el presidente es el que tiene la decisión última, el que pone a los ministros y el que expresa lo que vos comentabas recién, ¿no es cierto? Bueno, por eso decía, cuando vos decís que pasaron cosas, es que el diablo metió la cola. ¿Y sabés quién es el diablo? El diablo es el Fondo Monetario Internacional. La negociación de la deuda seguramente trajo este tema
arriba de la mesa. Porque los que manejan la deuda manejan los destinos de tu país. Y te dicen lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Porque no solamente el fondo pide ajustes, sino que también le dice cómo se tienen que explotar los recursos naturales. Cómo tenés que explotar la hidrovía, cómo tenés que cobrarle impuestos a las mineras, cómo tienen que salir, cómo tienen que salir los granos y a qué costo. Todo eso, todo ese esquema de negocios te lo manejan con la deuda, cuando te sentás a negociar. Porque qué fácil sería, yo, a ver, digo, porque, viste que hay un dicho que lo decía, no sé si lo decía Jaureche, que las cosas son simples, pero cuando te la complican es porque te están queriendo meter el perro, para no decir otra cosa. Bueno, si vos haces la cuenta de lo que se evade por la hidrovía esta, salieron varias cuentas que hicieron, yo no sé cómo las hacen, pero tomo ese dato. Es tanta cantidad de plata que yo no puedo creer cómo el presidente dice que el Estado Nacional no puede hacerse cargo de eso. Porque en la entrevista dijo, el Estado Nacional no puede porque no tiene la tecnología. ¿Qué tecnología me estás hablando? Si son unos barquitos. A ver, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de microcomponentes, de nanotecnología, todo eso, la verdad que es una cosa muy, muy, muy compleja, pero estamos hablando de un barco con una draga, que incluso, te digo más, el Estado quiere hacerse cargo de la explotación, se los compra la misma empresa, porque esta empresa cuando se le termina la concesión, ¿qué va a hacer con los barquitos? ¿Qué los va a llevar a otro lado? Deben ser barcos ya viejos, tecnológicamente, que incluso estuve leyendo una información de que no eran, de los 4 o 5 barcos que hay disponibles, andan 3 o 2, una cosa así, ¿me entendés? O sea, ¿a dónde no puede hacerse cargo el Estado? Ahora, todo ese caudal de plata que se va y la plata que recaudan estas empresas, porque podríamos incluso hasta pagar la deuda. Muy fácil, en 2 o 3 años, con eso solo nomás se paga la deuda. Pero el que te presta la plata, lo que menos quiere es que le pague la deuda. Porque el negocio es seguir endeudándote. Ningún banco quiere que le pague. Quieren refinanciarte. Ese es el negocio de la deuda. Para persona física, individual, como para estos tipos que son los grandes prestamistas. Entonces, lo que hizo Néstor en su momento, que fue un acto de soberanía, haberle pagado al fondo más allá, que yo siempre cuestiono tanto la legalidad como la legitimidad de la deuda. Y ahora más que más, ahora peor que nunca, ¿no? Porque la deuda de los 45.000 millones que pidió el amigo Macri no está en ningún lado, se la llevaron, ¿no? Bueno, vamos a suponer, dejemos la cuestión de la legitimidad de la deuda, de la legalidad aparte, la otra es una discusión, pero Néstor la pagó. Y eso es lo peor que le podés hacer al acreedor, pagarle, porque los tipos dejaron de tener injerencia en los destinos de la patria. Y la plata esa que no iba al fondo, iba para el desarrollo. ¿A dónde va si no? Entonces, esta es la clave. Esta es la clave que para mí, por eso te lo planteaba como divisor de aguas. Sí, este elemento que traemos acá a este canal de YouTube, yo creo que es parte de la discusión por el rumbo final del gobierno, ¿no? Y el tema del acuerdo con el Fondo Monetario y si refinanciar, cuándo, cómo y dónde y qué pagar de la deuda contraída por el gobierno anterior es parte fundamental de esto, ¿no? Porque después hay algunos temas donde el gobierno ha ajustado, por ejemplo en las jubilaciones, y eso es parte de esta discusión que se está dando al interior del Fondo Monetario, del gobierno nacional, del frente de todos, mejor dicho, ¿no? Donde el Fondo Monetario cumple un rol, lamentablemente. Bueno, no sé si querés cerrar con algo. Estamos en un año electoral. Ah. El gobierno lo que no debe hacer es dejar que su base electoral se vaya desgastando. Okay. Y me parece que hay medidas que no son acordes a esa finalidad, al contrario. El tema del aumento de precios, la poca posibilidad del gobierno de manejarlo más allá del esfuerzo fiscal enorme que está haciendo con esta inyección de dinero
muy grande que vuelca la economía, pero lamentablemente la vuelca a la economía con las decisiones de la tarjeta alimentar, el aumento de la edad. Por el otro lado también el aumento del mínimo no imponible de ganancias, que es que posibilita que haya plata en el bolsillo de la gente. Pero lamentablemente eso, ¿a dónde va? Y la gente termina yendo a comprar la carne, las verduras, alimentos, la leche, y eso termina en el bolsillo de los grandes grupos concentrados que monopolizan estos temas, y esos son los que después van al dólar. Porque el pobre, el laburante no va a ir a comprar dólares, la va a gastar, pero le aumentás los servicios y le aumentás los alimentos, todo ese esfuerzo fiscal y todas esas medidas, si no tenés alguna decisión contracíclica, eso no lo vas a cortar. Y se va a ir esa plata a esos sectores. Y destruir la base electoral. El que te va a ir a votar, ahora se va a decidir cuándo van a ser las elecciones, pero vamos a suponer que son en noviembre. Vamos a llegar a noviembre con una inflación, si la proyectamos desde lo que ya venimos ahora, vamos a llegar a una inflación muy grande. Cerca de 50, ¿no? Siendo optimistas. Y la verdad que eso va a ser muy, muy dificultoso que se vea reflejado en un éxito electoral. Hoy la oposición está a nivel nacional, y digo oposición, que me refiriéndome a Cambiemos, está implosionada. No, la verdad que está muy mal parada. Pero en lo que a nosotros respecta, estas decisiones, si no llegamos con algo fuerte y contundente para las elecciones, va a estar complicado. Bueno, dejamos planteado esto. Creo que podríamos, no sé qué te parece, enfocar alguna que otra entrevista que tengamos así por este medio. Una cosa que a mí me interesa mucho, porque el fondo de la cuestión es el rumbo del gobierno, porque el gobierno es una coalición de varios sectores, para decirlo en pocas palabras, sería el masismo, el albertismo y el cristinismo, más o menos. Y evidentemente hay diferencias adentro y que se expresan muchas veces de esta manera, ¿no? Pero el rumbo del gobierno es lo que muchas veces está en discusión con este tipo de temas. Gracias, Lautaro, por esta comunicación. Que tengas un buen día y estamos en contacto como siempre. A vos, Arturo, saludos.